Bitcoin explota y sube un 6% en pocas horas, rompiendo un patrón de continuación que podría llevarlo sin problema hasta los $51.500. Pero no todo es tan positivo como parece. ¿Qué hay detrás de estas subidas de última hora en Bitcoin? ¿Se ha confirmado realmente la ruptura de ese patrón? ¿Qué puede pasar con Bitcoin si llega a los 51.500? En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin para poder responder a todas estas preguntas. Bueno, empecemos por el análisis de la última hora de Bitcoin y es que como puedes comprobar se ha formado una subida bastante importante en muy pocas horas que no solo ha permitido esta ruptura de ciertos máximos, ciertas diagonales, medias móviles y lo que cada uno utilice para analizar, sino que también ha formado una ruptura de este nivel de resistencia de los 44.500 aproximadamente. Pero el tema es que no era un nivel de resistencia cualquiera, sino que independientemente de que en gráfico de 4 horas no pueda verse del mismo modo, en gráfico diario podemos comprobar que se trataba de una resistencia que sí, era resistencia en 4 horas, pero a la vez era un nivel o la parte superior de esta estructura de triángulo. Justamente la semana pasada ya estuvimos desarrollando el por qué este movimiento ascendente, este movimiento alcista podía desarrollarse. No voy a entrar en ello ahora para no repetirme. Si quieres, puedes ir al vídeo de la semana pasada y verlo, pero al final lo que estamos viendo es que se trata de una estructura clara que independientemente de que el zoom out, gráfico semanal, gráfico mensual y demás, no permite ningún tipo de duda ni de molestia, el gráfico diario o el de 4 horas ya formaba una estructura clara de impulso, movimiento correctivo en forma de triángulo, patrón probable de continuación, con lo cual probable continuación alcista, ¿no? Muchas veces, independientemente de que la estructura sea una o de que el movimiento incite a una dirección concreta, otras temporalidades desmienten lo que, pues en este caso, la temporalidad diaria estaba diciendo, pero no era el caso. Entonces, ahora ya sabemos por qué o las bases generales de por qué se ha formado o se está formando este movimiento ascendente, que ahora veremos si realmente es tan positivo o no. Ya te hago un spoiler, la respuesta es no. Si realmente podemos estar pues contentos o podemos estar ya claramente satisfechos con lo que estamos viendo. Te hago otro spoiler, la respuesta también es no. Pero, ¿por qué hablo de los 51.500? ¿Por qué me refiero a esa zona que no tiene que ser exactamente un 51.500, sino que, pues bueno, tenemos que entenderlo como una zona donde puede haber dilatación o donde el precio puede llegar a no tocar exactamente? Pero ¿por qué hablo de esos niveles tan concretos, no? Bueno, simplemente porque del mismo modo que siguiendo las bases del análisis técnico hablé hace 4 días aproximadamente de este movimiento ascendente, siguiendo las mismas bases técnicas, lo que podemos entender es que el target son los 51.500, porque el target de este tipo de movimientos se mide desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, que lo voy a marcar en este nivel de resistencia de los 44.500 aproximadamente, y una vez tenemos esta zona, lo que hacemos es ponerla en la parte de ruptura. Entonces, situando el impulso en el momento en el que el precio rompe, pues bueno, como puedes ver, marcamos una zona de los 51.000 y pico, 52.000, 51.300, pues bueno, este rango de datos donde el precio objetivo en base a la misma estructura que nos ha permitido predecir este movimiento, pues marca esta zona de target, ¿no? Esto es simplemente el motivo por el cual Bitcoin está rompiendo, técnicamente hablando, y el motivo por el cual Bitcoin puede llegar al nivel que he comentado. Pero, como he dicho, no es oro todo lo que reluce y realmente estamos en una fase de ruptura que no se ha confirmado. ¿Tiene buena pinta? Sí. Realmente estamos subiendo un 3,75% y todo hace indicar que puede continuar este movimiento, que no lo sabemos realmente, pero bueno, es cierto. Ahora mismo todo puede parecer que el precio el día de hoy va a ser positivo, pero del mismo modo que llevamos una gran subida en poco tiempo, esto es un arma de doble filo porque también queda mucho tiempo, quedan 15 horas y 36 minutos para que se cierre esta vela diaria. Y no hay confirmación de un movimiento de ruptura hasta que, punto número 1, el precio ha roto,
que en este caso claramente ha roto desde la base de la resistencia hasta el punto en el que nos encontramos, pues como digo, hay un 3,75%. Punto número 2. El precio ha cerrado. Es evidente que no ha formado el cierre en gráfico diario. Quedan 15 horas y media. Queda mucho día. Y punto número 3. No es únicamente que se forme el cierre, es que el día de mañana dé una continuación. Con lo cual, de entrada, únicamente estamos en la primera fase de la confirmación de ruptura. Queda la fase número 2, a la cual le quedan 15 horas, y queda la fase número 3, a la cual le quedan 24 horas. Le quedan un total de 39 horas, sumando las dos fases que restan, para poder determinar si esto realmente es un movimiento de ruptura que puede llevarnos a los 51.000 y pico que he comentado, 39H, o si puede tratarse de una falsa ruptura que implique un desajuste de todo este movimiento y entremos en una fase diferente, que podría ser, pues como no tengo una bola mágica, no la sé, sinceramente, pero bueno, podría ser en dos direcciones. Dirección número 1, de vuelta, o dirección número 2, de rango y consolidación, y entonces ya deberíamos analizar las bases de este rango para determinar si es una corrección para seguir subiendo o si es un final de todo este movimiento ascendente para dar un movimiento a la baja. Con lo cual, independientemente de lo que estamos viendo, que es positivo en la expresión, porque es lo que estamos viendo, y es un poco lo que hemos predicho durante estos últimos días, faltan muchas bases y faltan muchas horas aún para poder ser realmente optimistas con la dirección que estamos viendo ahora mismo. Y antes de pasar a analizar pues diferentes métricas que quiero tratar, diferentes gráficas que quiero comentar, porque no termina aquí el análisis, es un poquito más profundo, pues quiero buscar rápidamente algún ejemplo de falsas rupturas que hemos podido ver en otras tesituras de mercado y que, independientemente del interés o la ambición que podían desarrollar los movimientos, no se han confirmado, con lo cual se han dado la vuelta. Y por suerte, pues bueno, como siempre comento, el análisis técnico me gusta mucho porque me permite ejemplificar lo que estoy diciendo. No es palabrería barata, sino que pues digo algo y lo ejemplifico. Eso es lo bonito del análisis técnico. Y además, recientemente, el movimiento de Bitcoin nos ha permitido múltiples ejemplos de este tipo. Por ejemplo, si nos venimos aquí durante abril, julio del año 2023, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos una clara falsa ruptura en este movimiento de aquí. Cuando parecía que el precio rompía este nivel de resistencia, los 31.000, fijaros cómo incluso durante el 13 de julio llegamos a estar un 2,39% por encima. Pero ¿qué pasó? El precio cerró bien, pero ¿qué sucedió el día siguiente? ¡Pam! Para abajo. No hubo una continuación. El precio ¡pam!, se fue para abajo. Si nos vamos unos días atrás, el 6 de julio, el precio ni tan siquiera llegó a cerrar. Durante gran parte del día estuvo por encima, un 1,57%, pero ¿qué tipo de vela es esta? Una high test. Y terminó en rojo. ¿Puede suceder algo similar? Obvio que puede suceder. Ahora no parece probable, pero porque estamos viendo la vela en el máximo punto del día. Y me da igual lo que suceda. Mi intención ahora no es predecir qué va a pasar. Sé cuándo puedo predecir, como por ejemplo aquí, con una alta probabilidad, y sé cuándo únicamente, como es el caso actual, tengo que sentar las bases del análisis. Entonces, en este punto en el que nos encontramos ahora, sí, estamos muy bien, pero ¿por qué no puede ser que el día de mañana, como hemos visto en la vela del 13 de julio del 2023, haga así? ¿O por qué no puede ser que el mismo día de hoy, con las 15 horas y media que quedan de día, el precio haga una high test y termine en rojo, como pasó el día 6 de julio? Y así podéis ver múltiples y múltiples ejemplos en Bitcoin. Aquí tenemos otra falsa ruptura de este nivel de soporte. El precio se fue para arriba. Aquí tenemos otra falsa ruptura de este nivel de soporte. El precio se fue para arriba. Aquí tenemos otra falsa ruptura de estos mínimos. El precio se fue para arriba. Y bueno, pues aquí hemos comentado un ejemplo a la baja, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que, o quiero justificar lo que estamos viendo, pero quiero alertar también de lo que tenemos que ver y en lo que nos tenemos que focalizar a partir de ahora, ¿no? Entonces, además de estos niveles referentes a la estructura del gráfico diario que estamos viendo y que nos indican que los 51.000 y pico son posibles, también podemos comprobar
que en gráfico semanal, y esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones, el precio lo que está formando es una estructura muy similar a la que formó en este año 2019, donde marcando niveles de Fibonacci desde los máximos hasta los mínimos, el precio no fue hasta que llegó al 0,75 que inició un movimiento a la baja. Pues Fibonacci desde máximos hasta mínimos, el precio no ha llegado aún hasta el nivel de 0,75, pero ¿por qué no podría suceder lo mismo? Y entonces que llegara ese movimiento a la baja en forma de entrada pullback que tanto tiempo llevamos esperando en Bitcoin. Pues hay más argumentos que favorecen esa hipótesis de, oye, el precio puede tender al alza, podemos seguir en ese desarrollo ascendente. Pero no solo esto, y ya esto es la última parte del análisis técnico antes de pasar al análisis métrico, sino que también, como puedes comprobar, si ponemos la capitalización total del mercado, esto simplemente es un gráfico que recoge pues, la capitalización de todo el mercado de las criptomonedas, ahora mismo en 1.27 trillones, perdón, 1.71 trillones. Fijaros que si venimos por aquí y lo dibujamos de este modo, en forma de canal paralelo, fijaros, vamos a hacer así y lo vamos a bajar hasta la parte inferior. Entonces ahora tenemos una estructura de canal que, sin que nosotros tengamos que marcar nada, de forma proporcional y paralela, pues marca la parte superior y la parte inferior. Pues bien, fijaros, ¿qué sucedió en este mismo año 2019? Esto ya es gráfico mensual, ¿eh? No es gráfico ni diario ni semanal, es gráfico mensual. Pues bien, que el precio atacó directamente esta parte esta parte intermedia del canal para luego formar este movimiento a la baja, luego ya todo el bull run. Pues ahora podríamos atacar de nuevo esta parte intermedia del canal antes de algo. Esto repercutiría en una subida de pues desde el punto en el que nos encontramos, aproximadamente un 30-40% de la capitalización total del mercado de las criptomonedas, no únicamente de Bitcoin, sino en general. Tendríamos que ver la dominancia de Bitcoin y bueno, otros gráficos para medir cuáles serían los porcentajes referentes a cada una de las criptomonedas, pero marca una estructura similar, marca una estructura muy parecida a lo que vimos en esta parte de aquí. Y si nos venimos al gráfico de Bitcoin, evidentemente no tiene por qué repercutir en una subida exactamente del 40%, pero si subimos más o menos un 30%, podríamos un 25%, entendiendo que no levanta únicamente Bitcoin la capitalización total. Si es un 40%, pues podría ser un 20% de Bitcoin, ¿por qué no? Un 25%, llegaríamos al nivel de los 56.000 aproximadamente. Dentro de este rango, vamos a marcarlo aquí, del 0,75 de Fibonacci. 56.000 es esta zona de aquí. ¿Por qué el precio no puede dilatar antes de formar ese pullback? Si aquí ya lo hizo en otra ocasión, no llegó al 0,75 y se dio la vuelta. Subió literalmente un 13% desde el nivel de 0,75 antes de formar ese movimiento a la baja, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, independientemente del contexto en el que nos encontramos, más que el contexto de las similitudes y de las precauciones que tenemos que tomar respecto a, oye, va a seguir subiendo, va a caer, ¿qué es lo que va a pasar? También me gustaría comentar muy por encima el contexto real en el que se encuentra ahora mismo el mercado de las criptomonedas. Y es que el año pasado, el 2023, era un año pre-halving y pre-período electoral en Estados Unidos. Lo hemos analizado muchas veces durante todo el año que se esperaba bajista por la historia, tanto de Bitcoin como del mercado tradicional de acciones. Y este año es un año electoral y un año en el que vamos a tener un halving. Pues bien, ¿cuál es la similitud del año 2023? Este año 2023 se parece lo más mínimo a este año de aquí. Esto de aquí es el promedio entre el año 2011, 2015, 2019 y 2023. 4 años pre-halving. ¿Se parece mucho el año 2023, que es la línea de abajo, con la línea azul? No. Ya, independientemente del ROI, del retorno de la inversión y de todo lo que queráis, realmente, ¿qué es lo que tenemos normalmente en los años pre-halving? Lo que tenemos es una primera fase impulsiva y una fase correctiva, grande. En cambio, en el año 2023, ¿qué es lo que hemos tenido?
una fase totalmente impulsiva, con ciertos movimientos correctivos, pero totalmente impulsiva. ¿A qué se parece más esta gráfica? ¿Al azul que hemos mostrado o a esta de aquí? Evidentemente a esta de aquí. Pero es que esta de aquí de color rojo es el promedio de los años electorales y de los años halving. Año 2012, 2016 y 2020. Ahora, este año 2024, vamos a incluirlo también dentro de este promedio, porque estamos dentro de un año de halving y de elecciones. Pero estamos viendo que el año 2023, que debía parecerse más al 2019, 2015, 2011, se parece más al 2012, 16 o 2020. Entonces, ¿esto repercutirá cómo? Repercutirá teniendo en cuenta, vale, el 2023 no se parece a la historia, se va a parecer en esta ocasión a lo que tiene que parecerse. Primero no y ahora sí. O va a repercutir de otro modo, va a repercutir como, oye, el 2023 se ha parecido a un año que, por contexto, no le tocaría esa rentabilidad, el 2024 va a parecerse de forma divergente a lo que se esperaría que sucediera. ¿Cómo va a repercutir? Hombre, pues no lo sabemos, evidentemente, pero es un dato que tenemos que tener presente. Las subidas que debían esperarse más para el 2024 han venido en el 2023. ¿Qué tendremos en este 2024? ¿Las subidas que esperábamos o un movimiento diferente? Pues bueno, tendremos que verlo, ¿no? Además, estamos en un punto, y antes de tratar un último concepto, que lo trataremos en gráfico, pero bueno, muy rápidamente, estamos en un punto que si tenemos en cuenta los niveles de riesgo en los que nos encontramos ahora, estamos por encima del nivel de 0,6 de riesgo. ¿Esto qué implica? Esto implica que nos encontramos en un punto ciertamente peligroso que históricamente ha repercutido en movimientos correctivos, ya sea, pues, oye, movimientos como en el año 2021, donde pasamos de un precio de los 60.000 más o menos a los 30.000, o, por ejemplo, en movimientos como en el año 2017, donde pasamos de 2028, o sea, 2.200 a 1.900. Tampoco fue una gran caída, ¿no? Pero hemos visto movimientos correctivos en todos y cada uno de estos puntos, a través de los cuales Bitcoin ha llegado al nivel de 0,6. Lo hemos visto siempre. Ha tardado más o ha tardado menos, se ha sobrecomprado un poquito más, se ha sobrecomprado un poquito menos, pero independientemente de ello, durante el año 2011 lo vimos. Llegamos al 0,6 de riesgo, ¡pam!, mercado bajista. Durante el año 2013 lo vimos. 0,6 de riesgo, que es la línea de color rojo, ¡pam!, caída. Durante el año 2013 finales lo volvimos a ver. Se sobrecompró, incluso llegó al nivel de 0,9, ¡pam!, mercado bajista. En el año 2017 lo vimos en varias ocasiones. No fueron grandes pullbacks, ¿de acuerdo? Pero fueron movimientos correctivos. No estamos hablando de que el precio de Bitcoin colapse. Estamos hablando de movimientos correctivos que luego dentro de ese movimiento tendríamos que analizar. Pero bueno, estamos hablando de eso. Y así lo hemos visto en todas y cada una de estas ocasiones. Además, y ya con esto termino, si ponemos encima de la mesa, vamos a poner el indicador, lo tenemos por aquí, Short Term Bubble Risk, esto simplemente lo que hace es medir las sobrecompras y sobreventas a corto plazo dentro de Bitcoin. Estamos empezando a ver las primeras divergencias, donde el precio de Bitcoin sigue formando máximos crecientes, en cambio el Short Term Bubble Risk está marcando máximos decrecientes, del mismo modo que lo marcó aquí, en marzo de 2023 para que el precio formara un pullback. Del mismo modo que lo marcó aquí, en octubre de 2021 para que el precio formara o iniciara ese movimiento bajista. Del mismo modo que pasó aquí, en enero del 21, cuando el precio de Bitcoin pasó de los 60.000 prácticamente, un poquito más, a los 30.000. Y así sucesivamente. Entonces ya no solo estamos viendo esa especie de sobrecompra en el riesgo de burbuja a corto plazo, sino que estamos viendo también esas como divergencias que nos pueden dar paso a ese movimiento correctivo, que unido a todos los otros elementos que ya no solo hemos tratado hoy, sino que hemos estado tratando durante todos estos últimos meses, tipos de interés, inflación, tema del desempleo, otros indicadores de recesión, pues bueno, realmente nos pueden indicar que, oye, está muy bien estas subidas, técnicamente hablando tocaban, pese a que no están confirmadas, pero no es lo mismo subir para marcar dirección
que subir simplemente por volatilidad o por acción del precio pura y dura. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.